Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. La hemos cagado por completo, dijo el jefe de la Volkswagen en Estados Unidos cuando hace 2 años se descubrió el trucaje de los motores diésel de 11 millones de coches que emitían más gases de lo que reconocían en su ADN y al pasar la ITV. Pero aquella cagada, lo digo por usar sus palabras, no sirvió de mucho de puertas adentro, pues ahora se ha descubierto que 10 monos fueron encerrados con un vehículo al que pusieron a toda pastilla para demostrar que los gases no dañaban a los primates ni a otros tantos humanos que también pusieron a respirar en el tubo de escape. Alguien dijo alguna vez que el hombre venía del mono, mas la evolución parece indicar lo contrario, pues más cerca estamos de alcanzar el planeta de los simios, ya que en el nuestro, de humanidad y sentido común, queda poco. Por cierto, el grupo de las supermarcas que trucó los coches y ahora gasea monos y humanoides creció más de un 4% en el 2017 y las acciones subieron un 10%. Y ahora descubran ustedes quiénes hacen el indio en el mundo de los humanos. Desde luego no el embajador de Tabarnia en Andalucía, Juan Antonio Rodríguez Tous, también conocido como Nonius Magnificus. Filósofo, escritor, agitador cultural, ya ha colgado la bandera de Tabarnia en el balcón de su piso de la calle Don Fadrique para que la vean los parlamentarios andaluces cuando entran en el edificio. Nacido en Sevilla, Juan Antonio Rodríguez Tous dio clases de filosofía moderna y contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es el embajador en Andalucía de Tabarnia, el nombre de la nueva región que busca dar de su propia medicina al independentismo catalán. Es una rebelión cívica que tiene en la cultura y el humor sus armas más poderosas, una rebelión que va más allá ya de Cataluña. El que fuese uno de los fundadores de la revista ER no solo habla catalán en la intimidad gracias a su familia materna, sino que lo hace con acento andaluz. Los amigos y conocidos de Nono, como llaman a este filósofo y profesor sevillano, no dudan que representará a Tabarnia con dignidad y elegancia. Bueno, ¿qué tratamiento debemos dar al señor embajador de Tabarnia en Andalucía? Bueno, lo que primero que había que explicar es que como embajador soy una auténtica fake news, es decir, una patraña, un embajador ficticio. Fue una cosa de Francisco Correal, de un periodista. Me nombró embajador en el Diario de Sevilla como una broma, pero como en esta época las bromas, las fake news, las patrañas y la realidad se confunden constantemente, pues soy como ahora el embajador. Soy un no embajador. Yo en ese sentido me siento muy cerca de las tesis de los tabarnianos, pero no tengo ningún papel en el movimiento más allá de la curiosidad intelectual y del afecto que me trae y los buenos recuerdos que me trae todo esto, porque ya estuve en algunas, cuando estuve en Barcelona viviendo 11 años, ya estuve en algunas iniciativas que son el origen de todo esto, como el Foro Babel, ¿no?, de los años 90. Pero bueno, ahí está esa foto que fue la que apareció en el periódico, que nos escribió en el Día de los Inocentes, diciendo que Juan Antonio Rodríguez Tous sería el embajador de Tabarnia. Y luego Sánchez Molini escribía: en Andalucía necesitamos mucho del espíritu de Tabarnia para despertar a una sociedad narcotizada. Y hablaba pues de Rodríguez Tous como un... En eso estoy de acuerdo. Cuando la bandera la tengo porque fue precisamente el origen de todo esto. Encontré a Francisco Correal en la Alameda paseando y le dije: mira, he empezado el año comprándome una bandera de Tabarnia por internet. Creo que la han hecho para mí porque no tenían nada en stock. ¡Ah, qué gracioso! No sé qué. Y ahí empezó todo. Y la tengo, en su sitio. ¿Pero la bandera está todavía en el balcón? En estos momentos no, porque claro, es que lo que temo es que empiecen a pedir trámites, como si fuera el consulado de Tabarnia. Que lleguen a su casa pidiendo... Claro, naturalmente, pues papeles. Yo, de hecho, me pasé los primeros días, después de este artículo, nombrando ciudadano honorífico de Tabarnia a todos los amigos que querían ser nombrados. Y con una ceremonia y todo. Yo te invito, ciudadano de Tabarnia. Pero luego ya... la broma... Claro, es que la broma empieza a ser real. Estoy agobiado porque yo en realidad soy como Epicuro, vivo oculto. No quiero notoriedad alguna.
y mucho menos de algo en lo que, bueno, vivo aquí, claro, evidentemente, estoy ya lejos de estos asuntos. No he participado en su creación, ya me hubiera gustado. Hubiera estado en el movimiento de Tabarnia. Pero porque cree, profesor, que el humor es la mejor arma para desactivar el humor no solo es la mejor arma, sino que debe ser cultivado siempre de una manera sistemática. Este país necesita más humor intelectual, no humor de sal gorda. No. Tomarse las cosas con cierta distancia, y para eso el humor es fantástico. Y los tabarnianos lo están haciendo muy bien porque realmente han planteado no sus reivindicaciones, es que realmente no reivindican ahora mismo nada. Ellos, como dicen, quieren crear un espejo grotesco del discurso independentista. Punto a punto y con bastante humor. Bueno, el discurso de Boadella es un ejemplo, claro. Vamos a ver un fragmento de ese discurso de Boadella. Ciutadans de Tabàrnia, no sóc aquí. La nostra actitud serà jovial, explícita, però també molt catalana. Així, botifarra a la Catalunya que ens volen imposar. Ciutadans, visca Tabàrnia, que és el mateix que dir visca Espanya. Es muy delirante y claro, ellos se definen definen Tabarnia como un concepto geográfico. Geográfico en un sentido muy claro, no es étnico, no es cultural, es simplemente un hecho claro que cualquiera que conozca Cataluña lo entiende, y es que hay una diferencia enorme entre el área metropolitana de Barcelona, es decir, la costa de Barcelona hacia abajo, Tarragona también, y el resto es mucho más rural, en el fondo mucho más español. España siempre se ha definido antes por su carácter rural. Yo me acuerdo cuando era joven que cuando hice mis pinitos literarios, que había un discurso que era, si no tenías una historia rural, una historia situada en las profundidades de España, en algún pueblo, no era tan literario como dedicarse a la literatura urbana, como más frívola, la ética, ¿no? Estaba más en lo rural, más, ¿no? Y se nota bastante, todavía ya menos, ¿no? Ha pasado mucho el tiempo, pero hace 30 años todavía tenía mucho prestigio lo rural, en el campo, en el ámbito literario. Sí. Pues cuando uno ve que la diferencia entre Barcelona y el resto, cuando Tabarnia y el resto, se da cuenta de que tiene su lógica. Tiene su lógica no solo por el que allí no ha predominado nunca el independentismo, sino porque es un discurso mucho más abierto. Barcelona es integradora, es... Bueno, pero para ello será de las... Si no tiene un papel más activo en la vida cultural de España en estos momentos, es por culpa de todo esto. Porque lo tenía. Recuérdese en las manifestaciones de Barcelona durante todo este lío, el discurso de Vargas Llosa. Esa evocación de aquella Barcelona era la París del mundo hispano. Era el lugar donde había que estar porque era donde había una vida cultural intensísima. Pero además la producción industrial de libros está allí. Por supuesto, sigue estándolo, y eso lo he conocido de primera mano, cómo se hace allí, cómo se mima esa industria y con qué, por ejemplo, Tusquets. Bueno, ya Tusquets ya pertenece al Grupo Planeta, pero yo la conocí todavía cuando era la directora Beatriz de Moura, en una editorial modélica, donde el editor es un lector voraz, donde se publicaban pocos títulos al año para cuidarlos. Ese ambiente ha hecho de Barcelona, ese y otros muchos sectores, ha hecho de Barcelona el mundo barcelonés un mundo interesantísimo. Y en estos momentos la tónica en los tabarnianos es de cierto cabreo resignado y han tenido la gracia de reaccionar de una manera humorística. Pero no con más cabreo, para entendernos. No, el humor, pero porque además, no sé quién decía que lo peor que le puede pasar a un nacionalista es encontrarse con otro nacionalista. Sí, que le está dando ellos, el mismo... Ellos no van a jugar a eso por una razón, porque, a ver, el proyecto de Tabarnia es disparatado en la forma, pero en el fondo es muy serio. Es lo contrario que el discurso independentista en estos momentos, que
en el fondo es disparatado y la forma es solemne e incluso así dramática. Pero lo que están diciendo son, en muchos casos, auténticas bobadas. En el caso tabarniano es lo contrario. Le están diciendo en tono de broma algo que en realidad es muy serio, es muy sencillo. Dice, bueno, mira, es la fórmula La Rioja, Cantabria o Albacete, que son comunidades, bueno, Cantabria, tú y yo tenemos una cierta edad, la estudiamos como perteneciente a Castilla, el puerto de Castilla. Claro. Y es una comunidad autónoma como estupenda. Y Albacete era Murcia, y ahora es Castilla-La Mancha. No sé, me explico, que no hay nada escrito. La posibilidad de crear una nueva comunidad autónoma está presente porque existen esos dos artículos que ellos invocan, el 143 y el 144, que lo permiten. No, pero la verdad es que... Y eso sería, como discurso letal, porque lleva el problema dentro. Porque en este momento el independentismo juega mucho con el enemigo España como enemigo. Sí. Ellos lo matizan, y yo creo que sinceramente no nos odian, no se crea, aunque lo parezca, pero no es eso, es el Estado, esa especie de gran ogro, de gran leviatán amenazador en el que han convertido el Estado español. Y soñaban, yo creo que eso se ha visto en estos últimos tiempos, soñaban con una derrota fácil, porque esta es una típica confusión. Yo en aquellos tiempos ya lo decía, digo, no confundáis nunca el gobierno español con el Estado español. Los gobiernos son muchos de ellos malos, los de los Reyes Católicos. Desde los Reyes Católicos sí, hombre, la historia de gobernantes delirantes en España es enorme. Pero el enigma de España es por qué aguantamos, tío, por qué no somos un Estado fallido. Es el Estado, tío, que es como rocoso. No sé, no tengo ninguna teoría al respecto. Pero está definiendo muy bien, porque cuando el Estado ha llegado a tocar... Cuando tocas el Estado, de pronto tocas con un muro. Un choque de trenes, No, es una locomotora que choca con una furgoneta, tío. La furgoneta ha quedado hecha papilla, el proceso ha acabado. El proceso en todo esto ha acabado y ahora estamos en una especie de interín raro donde supongo que se estará reelaborando el discurso para los años que vienen, porque esto no va a acabar. Hoy ha quedado suspendida la sesión del Parlamento. Si Rodríguez Tou, que aunque él dice que es muy tímido, pero soy muy tímido, tiene ideas fantásticas, si hubiera sido hoy Puigdemont, pongamos, ya sé que es muy difícil ponerse, ¿qué hubiera hecho en un día como hoy? Yo hubiera llegado en barco velero, por el Mediterráneo, hay mucho barco, en el Triángulo Baleares, Costa Azul, Cataluña, y seguro que tiene muchos amigos con barquito, allí es muy habitual. En el barco, sí. Tener un barquito velero, llego camuflado y el Parlamento está muy cerca. ¿Está al lado? Alguna gran carrera o algo así, soy detenido quizás, pero sería... Sí, a ver, llega al barco para allá, por la estación de Francia, y llega al Parlamento por el Parque de la Ciudadela. Como se nos olvida que hay algo fundamental, y es que no puedes reaccionar adecuadamente ante un fenómeno si no lo entiendes. Y con el independentismo tendemos rápidamente a apartarlo, ¿no? Esto es absurdo. Bueno, decía Hannah Arendt, cuando hablaba del problema judío en un libro famoso, Los orígenes del totalitarismo, uno de mis libros favoritos, que el problema judío los intelectuales no podían abordarlo como mostrando que era absurdo, porque eso lo sabe cualquiera en cuanto lo analiza. Es lo obvio. Sino el problema es por qué mucha gente lo cree. Y este es el grave... Hannah Arendt decía, yo no soy una intelectual, yo no quiero saber nada de los intelectuales, entre otras cosas porque suelen caer en eso, ¿no? En creer que demostrar que algo es absurdo ya es suficiente, ¿no? ¿Y por qué lo creen? Claro, ¿por qué lo creen? Bueno, pues entre otras cosas porque es muy emocionante. Es que, a ver, estamos constantemente en esta época tonta predicando que hay que ser mucho más emocional que racional. Bueno, pues aquí tienes el premio, eso que se llama en general populismo, o el extraordinario prestigio que tiene aquí las emociones, los desmelenes. Cuando en realidad las emociones nos llevan a cualquier sitio, no necesariamente bueno. Y en este caso, eso que se llama el mundo paralelo independentista es fuertemente emocional, es que se vive así. Bueno, prueba de ello. Y lo viven, sí. Las manifestaciones tan ordenadas que han hecho, tan perfectas, el mismo hecho de tocarse los cuatro dedos en el corazón, y tan intensas. La sangre, las caras no engañan, es que realmente lo creen. Porque es creíble. Es creíble. Sí, pero también es creíble. Ha vivido una bonita historia. Sí, pero también es creíble ver los números que dan las empresas que se van. Eso
La imagen queda muy dañada, supongo que económicamente también habrán sufrido. Pero habría que preguntarse si en este tipo de empresas, bueno, en ese mundo pujante, digamos, la economía, digamos, catalana, la que cuenta, ¿no? Ahí hay muchos independentistas, probablemente no. A ver, es como Londres. En Londres había mucho partidario del Brexit, evidentemente no. Sí. Pero a lo que lleva el populismo, lo vemos en el Reino Unido claramente, es que la mitad de la población deja sin derechos políticos la otra mitad por la cara, porque yo lo valgo. Eso es impresentable. Es decir, deberíamos aprender del Brexit. No se pueden plantear cuestiones que en algún caso supongan una pérdida de derechos políticos grave. Te quedas sin ciudadanía europea por culpa de los que han votado sí al Brexit. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque pensamos poco, porque reflexionamos poco y sentimos reflexionamos más? Poco y mal. Es decir, todavía en este país el intelectual es como un friki. Es un tío gracioso, o curioso, o raro, que dice cosas raras, pero los debates intelectuales en España no son frecuentes o duran muy poco. Y sobre todo en el marco de la política haría falta mucho más nivel, eso que la gente entiende por nivel, ¿no? A ver, profesor, explíquele... Vamos a ver, yo es que a lo mejor hago de profesor... está muy bien, por lo menos me llama la atención y me interesa su discurso, lo que nos está contando, la visión ahora, aparte de esta broma de Tabarnia, que la va a arrastrar, eso no se acaba así, porque eso embajador de Tabarnia... como un San Benito, estoy ya por, por hacerlo oficial y ponerme a repartir carnet de identidad de Tabarnia, montar un negocio por internet. Bueno, tendría seguro sus seguidores, porque la bandera vale una pasta, ¿no? La bandera me costó unos 20 y tantos euros porque era la yo creo que la primera que hacía, la verdad, así para el mundo exterior. ¿Pero eso que la vendían por internet? Sí, en un portal con un nombre cutrísimo que era Compra tu bandera o Compra bandera o algo así, un nombre horrorosamente cutre, pero curiosamente la tenía. En la sección Banderas Imaginarias. Es genial, tío. Pero solo un profesor de filosofía con un predicamento, sus alumnos lo quieren muchísimo, podría hacer ese encargo de la bandera. Es que me trajo buenos recuerdos, ¿de dónde Jesús? han sacado? ¿Qué tiene que ver? Porque los colores sí son los de la bandera catalana, pero ¿qué tiene que ver la cruz? Es la Cruz de Sant Jordi, es un elemento del escudo de Barcelona, y la otra es el campo ese, que son en realidad cuatribarrado, pero como... no sé cómo se llama exactamente en lenguaje heráldico, representa Tarragona, porque Tabarnia es Tarragona, sí. O sea, Tarraco y Barquino. Y Barquino. Pero traer la Cruz de Sant Jordi está muy bien, porque la Cruz de Sant Jordi es lo mes. Claro, pero volvemos a lo mismo, es que en esta confusión de años de lo catalán como algo quintesencial, muchos elementos son típicamente barceloneses. Y Barcelona tiene la Cruz de Sant Jordi, punto, es para ellos. No sé si me explico. Es suya. Sí. Y además la bandera tiene una gracia que cuando la vi la primera vez dije, esto es muy simpático, porque es como una bandera medievalizante. Sí, es medievalizante. Como del palio de Siena, algo así. Te la imaginas colgada en un mercado medieval de pueblo o algo así, ¿no? Hasta para eso han tenido arte. ¿Y su familia en Cataluña se ha enterado de que lo han nombrado, aunque sea... Mi familia, hombre, bueno... ¿Que lo han nombrado embajador? Mi familia directa, los Tous de Cataluña, que siguen viviendo allí, imagínate, ellos viven en el Valle de Arán, que es un territorio irredento dentro de Cataluña desde siempre, pues ya me dirás. El Valle de Arán es un sitio muy desconocido. Pero bellísimo. Bellísimo, y ellos mantienen un prurito de diferencia respecto a... El Val de Arán, madre mía. Claro, ellos son otra cosa. ¿Pero qué le han dicho cuando se No he hablado con ellos. ¿No se ha atrevido a hablar? No me he atrevido, no, es que no puedo. A ver, esta es la última vez que hablo de Tabarnia en público. Vale. Porque, pues yo... No me refiero a este programa en general, porque no puedo seguir. No puedo seguir hablando. Soy ya como Groucho Marx, no quiero pertenecer a un club que quiera admitirme como miembro. ¿Y vuelve a la filosofía? Sí, a mis asuntos. Me ha traído buenos recuerdos, esa es la verdad. De mi paso por Barcelona, por la Pompeu Fabra, 11 años. La Pompeu Fabra sigue siendo una universidad estupenda y me duele que muchos de mis antiguos colegas pues, estén en una situación anímica mala. De hartazgo, sobre todo de gobierno.
todos aquí en No, este eso país tiene- hemos eso experimentado... se tiene que notar. Hemos experimentado este año que ha habido, hace poco, del desgobierno. Sí, el desgobierno tiene su gracia, porque de pronto todo funciona y no hay políticos, pero hay un problema, y es que no se hace nada. Funciona, porque el Estado funciona como una máquina, pero por inercia, pero no hay iniciativas nuevas, los problemas se atascan. Y luego todas las deudas contraídas claro, empiezan a aparecer empiezan después. a aparecer luego. Por y cierto, tiene como efectos- estamos viendo la imagen y muchos espectadores no sabrán a qué corresponde, es efectivamente el profesor Rodríguez Tous en medio de la Alameda entre... Eso fue una performance, una acción, más bien. ¿Y en qué consistió? Eso consistió, bueno, tiene su pequeña historia. Se organizaban unas jornadas en la universidad, en la Facultad de Filosofía, de estas que tienen créditos. Y era una jornada sobre humor y filosofía. Sí. Y el organizador, Vico, me dijo, oye, ten en cuenta que muchos alumnos van a por los créditos, no te van a escuchar, se van a desconectar. Y digo, bueno, pues ¿qué hago? Dice, pues, a ver ¿a qué se te ocurre? Entonces se me ocurrió hacer eso. Estuve una hora, lo que iba a durar la conferencia, en la Alameda, siendo de Tancredo, con una acción. Sí, O sea, pensando. Sí, como si estuviera pensando a ver qué hacía la gente. Pues la gente me ignoró, no ocurrió lo que yo quería que ocurriese, que le hubiera dado mucha gracia al vídeo, que es que algún perro se me hiciera pipí en la pierna, hubiera sido genial. Pero bueno, una hora sí, estuvo una hora Una así. hora. Y eso se proyectó sin voz, sin sonido, como fondo de pantalla mientras yo daba la conferencia. Ya. Pues nadie cogió el móvil. Era una falsa atención, yo creo que estaban más atentos a la pantalla que a lo que yo decía. Pero cuando muchos profesores se quejan, es que hay que buscar en estos tiempos otras maneras de seducir, ¿no, profesor? Bueno, en este caso fue porque la necesidad obliga, porque me dijo el organizador, oye, que va a haber 400 alumnos. Yo nunca he hablado delante de 400 personas de filosofía. Entonces ya pensé, tengo que hacer algo, y fue eso. Y fue eso. Y quedó bien. Bueno, eso si lo hace Arbel Vidal, el famoso de las performances, pues hubiera sido, pero... Hice para otra conferencia, vendí ideas en la Alameda. ¿Que vendió ideas? Sí, pues puse un kiosco de venta de ideas. ¿Y qué ideas vendía? Pues, por ejemplo, tenía letreros, me senté allí y lo voceaba. Sí. Se habla de la nada, se cura el horror vacui, se resuelven problemas contemporáneos. ¿Y se acercó alguien a comprar? Se me acercó uno. ¿Uno? Sí, un habitual de la Alameda que estaba más para allá que para acá, pues yo creo que se había tomado varios whisky, y me dice, fue genial, porque me dijo, ¿tú me puedes explicar ese libro? Era La ciencia y la lógica de Hegel. Y estuve hablando con aquel hombre de la ciencia y la lógica de Hegel unos 5 minutos hasta que el hombre cogió la cerveza y se fue, como diciendo, no me calientes más la cabeza. Y esa fue la segunda más aretada. Pero nadie se acercó excepto este borrachín, excepto aquel borrachín que está grabado en el vídeo, ¿no? Y me pareció genial, tío. Porque yo creo que lo dijo al principio con curiosidad. Fue el único que mostró curiosidad. Somos poco curiosos. Bueno, Nos hemos vuelto muy inhibidos. Si ocurre algo así en la calle, miramos, hacemos la fotito, pero no nos acercamos. Igual que la gente ya no habla en los autobuses, todo el mundo... todo el mundo. Como poseso, hombre, habla con la gente, tío. No sé, pregúntale algo a alguien. Verás qué curioso. Bueno, Charo Gutiérrez, pregúntale algo al profesor Rodríguez Tous. Bienvenida. Muy buenas tardes, profesor. La verdad es que si hubiera pasado en aquel momento por allí, yo sí lo hubiese consultado si me podía curar del horror vacui. Pero como ya ha pasado tiempo, creo que ya lo voy superando poco a poco. Pero bueno. Para ser feliz, que estará todo el mundo. Todo el mundo quiere sí. saber qué hacer para ser feliz. Sí, por ejemplo. Bueno, pues vamos a conocerlo un poquito más, profesor, con nuestro cuestionario, el que hacemos todos los días a nuestros invitados. La respuesta debe ser cortita, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá. ¿Cuál es su estado de ánimo? El más habitual, la estupefacción. Yo me quedo siempre como diciendo, ¿qué? ¿Esto está pasando? ¿Y su mejor momento del día? Uy, la noche, las 2 de la madrugada o así. Si yo tuviera clase a las 2 de la madrugada sería brillantísimo. Por la mañana, por ejemplo, parezco siempre como dopado o con resaca. No soy capaz de hablar hasta las tantonas. ¿Pasión o razón? Las dos. La pasión sin razón es un delirio y la razón sin pasión es fría y meramente mecánica. Ya lo decía Hegel, ¿no? Nada en el mundo se ha hecho sin razón y pasión a la vez. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Ya, el que invente la manera de activar la sinapsis, ese
en el cerebro, claro. En el cerebro. Tenemos que pensar más, ¿no? Esto yo no lo digo por motivos profesionales, sino porque creo que es la solución a muchos problemas, la reflexión, el pararse. Eso hasta lo decían las abuelas, niño, párate y piensa. Esto es de abuela, no es de filósofo. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que ha hecho? Sí, una vez, solo una vez, fui promotor de conciertos de jazz. Organicé uno. Mal. ¿Cuánto dinero perdió? No lo perdí, era una cosa de instituto, pues lo tuve que organizar yo y metí la pata porque llamé al... En fin, un lío, pero lo hice yo. ¿Las reglas están para cumplirlas o para saltárselas, profesor? Para cumplirlas y de vez en cuando para saltárselas un poquito, en plan gamberrillo, pero poquito. ¿La última vez que retó a alguien a duelo? A duelo, ya me gustaría. Ya me gustaría, es como los duelistas de Conrad en la novela, tener a alguien a quien poder retar toda mi vida a duelo sin batirnos de verdad. Pero no, la verdad es que no. En realidad soy muy pacífico. ¿Qué consejo daría a nuestros políticos para subir un poquito el nivel cultural? Uno primero sería que a ver si de vez en cuando hablan de libros, los libros que han leído. Y otro es que se fijen en alguien que está muy olvidado, que es Alfonso Guerra, que es alguien que hablaba siempre de libros, que tenía tiene un amor por el mundo intelectual indiscutible y que es una máquina lectora. Eso es un ejemplo. A ver, ya sé que un político lea no significa que la gente lea, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? En este momento, Digo yo. profesor, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Una persona cuerda, si queda alguno, pues Boadella. Está muy cuerdo. Y entre los políticos, Borrell, está enorme. De hecho, le debemos mucho a Borrell. Se desatascó, en un momento clave lo desatascó. Sí. Igual que el discurso del rey a escala institucional, las intervenciones de Borrell fueron muy potentes. Sí. Y muy de tío con la cabeza en su sitio. A mí me admira. Y no sé, Bueno, ya le pedíamos uno, nos ha dicho Jesús dos. está cuerdo. Uy, qué dolor. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A divertirnos. Vale. Eso lo decía don Ramón Carande, no te aburras, que a su vez lo decía su abuela, o sea, ya es un consejo del siglo XIX, dirigido al siglo XXI. Niño, tú no te aburras nunca. Eso es. Bueno, pues cuéntenos, lo ha dicho en la entrevista, ha hecho alusión al libro que le gusta, uno de sus favoritos. ¿Por qué nos trae hoy Los orígenes del totalitarismo, una obra que a usted le gusta especialmente? Bueno, puse dos, una clásica que por motivos profesionales... Pero no tenemos tiempo, pero esa no. chico, pero Los orígenes del totalitarismo porque, aparte de que es una obra excelsa de la teoría política del siglo XX, Hannah Arendt yo creo que es su obra maestra, absolutamente, porque describe muy bien desde su trasfondo histórico, pero también mental, eso que hoy llamamos populismo o los extremismos políticos que hoy se han convertido en preocupación. Y eso lo hace hablando del antisemitismo, también del totalitarismo de estalinista, pero también del colonialismo, Déjelo ahí. Lo recomiendo absolutamente. Vale, o sea, bueno, también es un libro además de verano, tío. Sí, Llevarse a la playa. Ya también sé es entusiasta, muy rápidamente, del Padrino, de las 3 películas, además. Hombre, el Padrino hay que verlo, el Padrino 1, 2 y 3 hay que verlo una vez al año. Porque es una especie de enciclopedia de vida, tío. No odies a tu enemigo, eso te impedirá entenderlo. Muy bien. En fin, un montón de frases, pero no voy a poner... Bueno, esa está muy bien. No odies a tu enemigo, eso te permitirá entenderlo. Y en pintura se queda con el retablo de Eisenheim, que está en El Colmar, retablo Francia. de Grünewald está en Colmar. Es una pintura que cuando yo la vi la primera vez, hace un montón de años, no sé si me quedé media hora mirándolo. Esa crucifixión es sencillamente demoledora, porque es brutal, pero además enternecedora. Es muy raro, además. Sí. Una cosa del siglo XVI que no parece de ningún tiempo. Bueno, teníamos también la música que había elegido, a Bach, era la suite para violonchelo solo. Ah, sí, y la cuando ciudad estoy cabreado elegida. es lo que oigo. Cuando está cabreado, oye... En el móvil, con los auriculares, me pongo las suites una tras otra, no sé cuántas veces lo habré oído, pero... Eso es lo que oye, ¿no? Sí, las suites para violonchelo. Y solo de Barcelona, Bach. la ciudad de Barcelona, es también la que ha elegido. Y ya Sobre lo ha explicado, todo lo ha esa explicado. Barcelona
que no debe dejar de existir. Claro, el Hombre, que los argumento- tabarnianos quieren que Barcelona siga siendo una ciudad efervescente, no una especie de erial. Sí. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa en nuestro fotomatón. A ver cómo ha quedado. Muy. Hay un fotomatón. Hostia. Anda. Sí, parezco un filósofo, tío, de fuerza. Tengo ya una edad, tío. Es que, pero, está estupendo, Sí. ¿o no? Sí, Charo? yo lo veo estupendo. Pero de los que mejor han salido. Y además parece un Mi edad embajador mental también. son 12 años. Y además, tío, no creas. la pinta que tiene Tiene de embajador. es de un gran embajador. Aunque no lo es, de Tabarnia. No lo soy, pero lo ya repito, quisiera, no lo soy, ya no quisiera, lo soy. Ya quisiera Dastis tener algún ejemplar como el que hoy hemos tenido aquí. Para donde fuera, para... Bueno, si me nombro embajador, no sé, la Antártida, existe embajada en la Antártida, es un sitio que quiero conocer antes de morirme. Bueno, Lo pensaría. Dastis, toma nota. Ha sido un placer, como siempre, nos ayuda a pensar. No soy embajador, ¿hacia dónde miro? No soy embajador, no soy embajador. Despedimos al profesor Juan Antonio Rodríguez Toro. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Gracias, profesor, que no embajador. Nosotros venimos mañana, volvemos mañana. Ya saben que nos pueden volver a ver esta noche a las 11:15 y también a través de las plataformas sociales, por ejemplo, en Televisión a la Carta y también en YouTube. Disfruten con la cultura y hasta mañana. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. La hemos cagado por completo, dijo el jefe de la Volkswagen en Estados Unidos cuando hace 2 años se descubrió el trucaje de los motores diésel de 11 millones de coches que emitían más gases de lo que reconocían en su ADN y al pasar la ITV. Pero aquella cagada, lo digo por usar sus palabras, no sirvió de mucho de puertas adentro, pues ahora se ha descubierto que 10 monos fueron encerrados con un vehículo al que pusieron a toda pastilla para demostrar que los gases no dañaban a los primates ni a otros tantos humanos que también pusieron a respirar en el tubo de escape. Alguien dijo alguna vez que el hombre venía del mono, mas la evolución parece indicar lo contrario, pues más cerca estamos de alcanzar el planeta de los simios, ya que en el nuestro, de humanidad y sentido común, queda poco. Por cierto, el grupo de las supermarcas que trucó los coches y ahora gasea monos y humanoides creció más de un 4% en el 2017 y las acciones subieron un 10%. Y ahora descubran ustedes quiénes hacen el indio en el mundo de los humanos. Desde luego no el embajador de Tabarnia en Andalucía, Juan Antonio Rodríguez Tous, también conocido como Nonius Magnificus. Filósofo, escritor, agitador cultural, ya ha colgado la bandera de Tabarnia en el balcón de su piso de la calle Don Fadrique para que la vean los parlamentarios andaluces cuando entran en el edificio. Nacido en Sevilla, Juan Antonio Rodríguez Tous dio clases de filosofía moderna y contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es el embajador en Andalucía de Tabarnia, el nombre de la nueva región que busca dar de su propia medicina al independentismo catalán. Es una rebelión cívica que tiene en la cultura y el humor sus armas más poderosas, una rebelión que va más allá ya de Cataluña. El que fuese uno de los fundadores de la revista ER no solo habla catalán en la intimidad gracias a su familia materna, sino que lo hace con acento andaluz. Los amigos y conocidos de Nono, como llaman a este filósofo y profesor sevillano, no dudan que representará a Tabarnia con dignidad y elegancia. Bueno, ¿qué tratamiento debemos dar al señor embajador de Tabarnia en Andalucía? Bueno, lo que primero que había que explicar es que como embajador soy una auténtica fake news, es decir, una patraña, un embajador ficticio. Fue una cosa de Francisco Correal, de un periodista. Me nombró embajador en el Diario de Sevilla como una broma, pero como en esta época las bromas, las fake news, las patrañas y la realidad se confunden constantemente, pues soy como ahora el embajador. Soy un no embajador. Yo en ese sentido me siento muy cerca de las tesis de los tabarnianos, pero no tengo ningún papel en el movimiento más allá de la curiosidad intelectual y del afecto que me trae y los buenos recuerdos que me trae todo esto, porque ya estuve en algunas, cuando estuve en Barcelona viviendo 11 años, ya estuve en algunas iniciativas
que son el origen de todo esto, como el Foro Babel, ¿no?, de los años 90. Pero bueno, ahí está esa foto que fue la que apareció en el periódico, que nos escribió en el Día de los Inocentes, diciendo que Juan Antonio Rodríguez Tous sería el embajador de Tabarnia. Y luego Sánchez Molini escribía: en Andalucía necesitamos mucho del espíritu de Tabarnia para despertar a una sociedad narcotizada. Y hablaba pues de Rodríguez Tous como un... En eso estoy de acuerdo. Cuando la bandera la tengo porque fue precisamente el origen de todo esto. Encontré a Francisco Correal en la Alameda paseando y le dije: mira, he empezado el año comprándome una bandera de Tabarnia por internet. Creo que la han hecho para mí porque no tenían nada en stock. ¡Ah, qué gracioso! No sé qué. Y ahí empezó todo. Y la tengo, en su sitio. Pero la bandera está todavía en el balcón. En estos momentos no, porque... Claro, es que lo que temo es que empiecen a pedir trámites, como si fuera el consulado de Tabarnia. Que lleguen a su casa pidiendo... Claro, naturalmente, pues papeles. Yo, de hecho, me pasé los primeros días, después de este artículo, nombrando ciudadano honorífico de Tabarnia a todos los amigos que querían ser nombrados, y con una ceremonia y todo. Yo te invito, ciudadano de Tabarnia. Pero luego ya, la broma... Claro, es que la broma empieza a ser real. Estoy agobiado porque yo en realidad soy como Epicuro, vivo oculto. No quiero notoriedad alguna. Y mucho menos de algo en lo que, vivo aquí, claro, evidentemente, estoy ya lejos de estos asuntos. No he participado en su creación, ya me hubiera gustado. Hubiera estado en el movimiento de Tabarnia. ¿Pero porque cree, profesor, que el humor es la mejor arma para desactivar? El humor no solo es la mejor arma, sino que debe ser cultivado siempre de una manera sistemática. Este país necesita más humor intelectual, no humor de sal gorda. No. Tomarse las cosas con cierta distancia, y para eso el humor es fantástico. Y los tabarnianos lo están haciendo muy bien porque realmente han planteado no sus reivindicaciones, es que realmente no reivindican ahora mismo nada. Ellos, como dicen, quieren crear un espejo grotesco del discurso independentista. Punto a punto y con bastante humor. Bueno, el discurso de Boadella es un ejemplo, claro. Vamos a ver un fragmento de ese discurso de Boadella. Ciutadans de Tabarnia, no sóc aquí. La nostra actitud serà jovial, explícita, però també molt catalana. Així, botifarra a la Catalunya que ens volen imposar. Ciutadans, visca Tabarnia, que és el mateix que dir visca Espanya. Es muy delirante y claro, ellos se definen definen Tabarnia como un concepto geográfico. Geográfico en un sentido muy claro, no es étnico, no es cultural, es simplemente un hecho claro que cualquiera que conozca Cataluña lo entiende, y es que hay una diferencia enorme entre el área metropolitana de Barcelona, es decir, la costa de Barcelona hacia abajo, Tarragona también, y el resto es mucho más rural, en el fondo mucho más español. España siempre se ha definido antes por su carácter rural. Yo me acuerdo cuando era joven que cuando hice mis pinitos literarios, que había un discurso que era, si no tenías una historia rural, una historia situada en las profundidades de España, en algún pueblo, no era tan literario como dedicarse a la literatura urbana, como más frívola, la épica, ¿no? Estaba más en lo rural, ¿no? Y se nota bastante, todavía ya menos, ¿no? Ha pasado mucho el tiempo, pero hace 30 años todavía tenía mucho prestigio lo rural, en el campo, en el ámbito literario. Sí. Pues cuando uno ve que la diferencia entre Barcelona y el resto, cuando Tabarnia y el resto, se da cuenta de que tiene su lógica. Tiene su lógica no solo por el que allí no ha predominado nunca el independentismo, sino porque es un discurso mucho más abierto. Barcelona es integradora, es... Bueno, pero para ello será de las... Si no tiene un papel más activo en la vida cultural de España en estos momentos, es por culpa de todo esto. Porque lo tenía. Recuérdese en las manifestaciones de Barcelona durante
todo este lío, el discurso de Vargas Llosa. Esa evocación de aquella Barcelona era la París del mundo hispano. Era el lugar donde había que estar porque era donde había una vida cultural intensísima. Pero además la producción industrial de libros está allí. Por supuesto, sigue estando, y eso lo he conocido de primera mano, cómo se hace allí, cómo se mima esa industria y con qué, por ejemplo, Tusquets. Bueno, ya Tusquets ya pertenece al Grupo Planeta, pero yo la conocí todavía cuando era la directora Beatriz de Moura, en una editorial modélica, donde el editor es un lector voraz, donde se publicaban pocos títulos al año para cuidarlos. Ese ambiente ha hecho de Barcelona, ese y otros muchos sectores, ha hecho de Barcelona el mundo barcelonés un mundo interesantísimo. Y en estos momentos la tónica en los tabarnianos es de cierto cabreo resignado y han tenido la gracia de reaccionar de una manera humorística. Pero no con más cabreo, para entendernos. No, el humor, pero porque además, no sé quién decía que lo peor que le puede pasar a un nacionalista es encontrarse con otro nacionalista. Sí, que le está dando ellos, el mismo... Ellos no van a jugar a eso por una razón, porque, a ver, el proyecto de Tabarnia es disparatado en la forma, pero en el fondo es muy serio. Es lo contrario que el discurso independentista en estos momentos, que en el fondo es disparatado y la forma es solemne e incluso así dramática. Pero lo que están diciendo son, en muchos casos, auténticas bobadas. En el caso tabarniano es lo contrario. Me están diciendo en tono de broma algo que en realidad es muy serio, es muy sencillo. Dice, bueno, mira, es la fórmula La Rioja, Cantabria o Albacete, que son comunidades, bueno, Cantabria, tú y yo tenemos una cierta edad, la estudiamos como perteneciente a Castilla, el puerto de Castilla. Claro. Y es una comunidad autónoma como estupenda. Y Albacete era Murcia, y ahora es Castilla-La Mancha. No sé, me explico, que no hay nada escrito. La posibilidad de crear una nueva comunidad autónoma está presente porque existen esos dos artículos que ellos invocan, el 143 y el 144, que lo permiten. No, pero la verdad es que... Y eso sería, como discurso letal, porque lleva el problema dentro. Porque en este momento el independentismo juega mucho con el enemigo España como enemigo. Ellos lo matizan y yo creo que sinceramente no nos odian, no se crea, aunque lo parezca, pero no es eso, es el Estado, esa especie de gran ogro, de gran leviatán amenazador en el que han convertido el Estado español. Y soñaban, yo creo que eso se ha visto en estos últimos tiempos, soñaban con una derrota fácil, porque esta es una típica confusión. Yo en aquellos tiempos ya lo decía, digo, no confundáis nunca el gobierno español con el Estado español. Los gobiernos son muchos de ellos malos, los de los Reyes Católicos. Desde los Reyes Católicos... Sí, hombre, la historia de gobernantes delirantes en España es enorme. Pero el enigma de España es por qué aguantamos, tío, por qué no somos un Estado fallido. Es el Estado, tío, que es como rocoso. No sé, no tengo ninguna teoría al respecto. Pero está definiendo muy bien porque cuando el Estado ha llegado a tocar... Cuando tocas el Estado, de pronto tocas con un muro. Un choque de trenes, No, es una locomotora que choca con una furgoneta, tío. La furgoneta ha quedado hecha papilla, el procés ha acabado. El procés en todo esto ha acabado y ahora estamos en una especie de interín raro donde supongo que se estará reelaborando el discurso para los años que vienen, porque esto no va a acabar. Hoy ha quedado suspendida la sesión del Parlamento. Si Rodríguez Tou, que aunque él dice que es muy tímido, pero soy muy tímido, tiene ideas fantásticas, si hubiera sido hoy Puigdemont, pongamos, ya sé que es muy difícil ponerse, ¿qué hubiera hecho en un día como hoy? Yo hubiera llegado en barco velero, por el Mediterráneo, hay mucho barco, en el Triángulo Baleares, Costa Azul, Cataluña, y seguro que tiene muchos amigos con barquito, allí es muy habitual. En el barco, sí. Tiene un barquito velero, llego camuflado y el Parlamento está muy cerca. ¿Está al lado? Alguna gran carrera o algo así, soy detenido quizás, pero sería... Sí, a ver, llega al barco para allá, por la estación de Francia y llega al Parlamento por el Parque de la Ciudadela. Como se nos olvida que hay algo fundamental, y es que no puedes reaccionar adecuadamente ante un fenómeno si no lo entiendes. Y con el independentismo tendemos rápidamente a apartarlo, ¿no? Esto es absurdo. Bueno,
Decía Hannah Arendt, cuando hablaba del problema judío en un libro famoso, Los orígenes del totalitarismo, uno de mis libros favoritos, que el problema judío los intelectuales no podían abordarlo como mostrando que era absurdo, porque eso lo sabe cualquiera en cuanto lo analiza. Es lo obvio. Sino el problema es por qué mucha gente lo cree. Y este es el grave... Hannah Arendt decía, yo no soy una intelectual, yo no quiero saber nada de los intelectuales, entre otras cosas porque suelen caer en eso, ¿no? En creer que demostrar que algo es absurdo ya es suficiente, ¿no? ¿Y por qué lo creen? Claro, ¿por qué lo creen? Bueno, pues entre otras cosas porque es muy emocionante. Es que, a ver, estamos constantemente en esta época tonta predicando que hay que ser mucho más emocional que racional. Bueno, pues aquí tienes el premio, eso que se llama en general populismo, o el extraordinario prestigio que tiene aquí las emociones, los desmelenes, cuando en realidad las emociones nos llevan a cualquier sitio, no necesariamente bueno. Y en este caso, eso que se llama el mundo paralelo independentista es fuertemente emocional, es que se vive así. Bueno, prueba de ello. Y lo viven, sí. Las manifestaciones tan ordenadas que han hecho, tan perfectas, el mismo hecho de tocarse los cuatro dedos en el corazón, y tan que es intensas. la sangre. Las caras no engañan, es que realmente lo creen. Porque es creíble. Es creíble. Sí, pero también es creíble. Ha vivido una bonita historia. Sí, pero también es creíble ver los números que dan las empresas que se van, eso la imagen queda muy dañada, supongo que económicamente también habrán sufrido. Pero habría que preguntarse si en este tipo de empresas, bueno, en ese mundo pujante, digamos, la economía, digamos, catalana, la que cuenta, ¿no? Ahí hay muchos independentistas, probablemente no. A ver, es como Londres. En Londres había mucho partidario del Brexit, evidentemente no. Sí. Pero a lo que lleva el populismo, lo vemos en el Reino Unido claramente, es que la mitad de la población deja sin derechos políticos a la otra mitad por la cara, porque yo lo valgo. Eso es impresentable. Es decir, deberíamos aprender del Brexit. No se pueden plantear cuestiones que en algún caso supongan una pérdida de derechos políticos grave. Te quedas sin ciudadanía europea por culpa de los que han votado sí al Brexit. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque pensamos poco, porque reflexionamos poco y sentimos reflexionamos más? Poco y mal. Es decir, todavía en este país el intelectual es como un friki. Es un tío gracioso, o curioso, o raro, que dice cosas raras, pero los debates intelectuales en España no son frecuentes, o duran muy poco. Y sobre todo en el marco de la política haría falta mucho más nivel, eso que la gente entiende por nivel, ¿no? A ver, profesor, explíquele... Vamos a ver, yo es que a lo mejor hago de profesor... Está muy bien, por lo menos me llama la atención y me interesa su discurso, lo que nos está contando, la visión ahora, aparte de esta broma de Tabarnia, que la va a arrastrar, eso no se acaba así, porque eso el embajador de Tabarnia... como un San Benito, estoy ya por, por hacerlo oficial y ponerme a repartir carnet de identidad de Tabarnia, montar un negocio por internet. Bueno, tendría seguro sus seguidores, porque la bandera vale una pasta, ¿no? La bandera me costó unos 20 y tantos euros porque era yo creo que la primera que hacía, la verdad, así para el mundo exterior. ¿Pero eso que la vendían por internet? Sí, en un portal con un nombre cutrísimo que era Compra tu bandera o Compra bandera o algo así, un nombre horrorosamente cutre, pero curiosamente la tenía. En la sección Banderas Imaginarias. Es genial, tío. Pero solo un profesor de filosofía con un predicamento, sus alumnos lo quieren muchísimo, podría hacer ese encargo de la bandera. Es que me trajo buenos recuerdos, ¿de dónde Jesús? has sacado? ¿Qué tiene que ver? Porque los colores sí son los de la bandera catalana, pero ¿qué tiene que ver la cruz? Es la cruz de Sant Jordi, un elemento del escudo de Barcelona, y la otra es el campo ese, que son en realidad cuatribarrado, pero como... No sé cómo se llama exactamente en lenguaje heráldico, representa Tarragona, porque Tabarnia es Tarragona, o sea, Tarraco y Barquino. Y Barquino. Pero traer la cruz de Sant Jordi está muy bien, porque la cruz de Sant Jordi es lo mes. Es un mes. Claro, pero volvemos a lo mismo, es que en esta confusión de años de lo catalán como algo quintesencial, muchos elementos son típicamente barceloneses. Y Barcelona tiene la cruz de Sant Jordi, punto, es para ellos. No sé si me explico. Es suya. Sí. Y además la bandera tiene una gracia que cuando la vi la primera vez dije, esto es muy simpático, porque es como una bandera medievalizante. Sí, es medievalizante. Como del palio de Siena, algo así. Te la imaginas colgada en un mercado medieval de pueblo o algo así, ¿no? Hasta para eso han tenido arte. ¿Y su familia en Cataluña se ha enterado de que lo han nombrado
aunque sea... Mi familia, hombre, bueno... que lo han nombrado embajador. Mi familia directa, los Tous de Cataluña, que siguen viviendo allí. Imagínate, ellos viven en el Valle de Arán, que es un territorio irredento dentro de Cataluña desde siempre. Sí. Pues ya me dirás. El Valle de Arán es un sitio muy desconocido. Pero bellísimo. Bellísimo, ellos mantienen un prurito de diferencia respecto El Val de Arán, madre Claro, mía. ellos son otra cosa. ¿Pero qué le han dicho cuando se han No he enterado? hablado con ellos. No se ha atrevido. No quiero hablar. No, No se ha no me he atrevido. atrevido. No, es que no puedo. A ver, esta es la última vez que hablo de Tabarnia en público. Vale. Porque- Vale, pues yo... No me refiero a este programa en general, porque no puedo seguir. No puedo seguir hablando. Soy ya como Groucho Marx. No quiero pertenecer a un club que quiera admitirme como miembro. Y vuelve a la filosofía. Sí, a mis asuntos. Me ha traído buenos recuerdos, esa es la verdad. De mi paso por Barcelona, por la Pompeu Fabra, 11 años. La Pompeu Fabra sigue siendo una universidad estupenda y me duele que muchos de mis antiguos colegas pues, estén en una situación anímica mala, de hartazgo, sobre todo de gobierno. Ya. Todos aquí en este país hemos eso experimentado... se tiene que notar. Hemos experimentado este año que ha habido, hace poco, del de gobierno. Sí, el de gobierno tiene su gracia, porque de pronto todo funciona y no hay políticos, pero hay un problema, y es que no se hace nada. Funciona, porque el Estado funciona como una máquina, pero por inercia, pero no hay iniciativas nuevas, los problemas se atascan. Y luego todas las deudas contraídas empiezan a aparecer luego. Por y cierto, tiene como efectos... estamos viendo la imagen y muchos espectadores no sabrán a qué corresponde, es efectivamente el profesor Rodríguez Tous en medio de la Alameda entre... Eso fue una performance, una acción, más bien. ¿Y en qué consistió? Eso consistió, tiene su pequeña historia. Se organizaban unas jornadas en la universidad, en la Facultad de Filosofía, de estas que tienen créditos. Y era una jornada sobre humor y filosofía. Sí. Y el organizador, Vico, me dijo, oye, ten en cuenta que muchos alumnos van a por los créditos, no te van a escuchar, se van a desconectar. Y digo, bueno, pues ¿qué hago? Y dice, pues, a ver ¿a qué se te ocurre? Entonces se me ocurrió hacer eso. Estuve una hora, lo que iba a durar la conferencia, en la Alameda, siendo de Tancredo, como una acción. Sí, O sea, pensando. Sí, como si estuviera pensando a ver qué hacía la gente. Pues la gente me ignoró, no ocurrió lo que yo quería que ocurriese, que le hubiera dado mucha gracia al vídeo, que es que algún perro se me hiciera pipí en la pierna, hubiera sido genial. Pero bueno, una hora sí, estuvo una hora así. Y eso se proyectó sin voz, sin sonido, como fondo de pantalla mientras yo daba la conferencia. Ya. Pues nadie cogió el móvil. Era una falsa atención, yo creo que estaban más atentos a la pantalla que lo que yo decía. Pero cuando muchos profesores se quejan, es que hay que buscar en estos tiempos otras maneras de seducir, ¿no, profesor? Bueno, en este caso fue porque la necesidad obliga, porque me dijo el organizador, oye, que va a haber 400 alumnos. Yo nunca he hablado delante de 400 personas de filosofía. Entonces ya pensé, tengo que hacer algo, y fue eso. Y fue eso. Y quedó bien. Bueno, eso si lo hace Arbel Vidal, el famoso de las performances, pues hubiera sido, pero... Hice para otra conferencia, vendí ideas en la Alameda. ¿Que vendió ideas? Sí, pues puse un kiosco de venta de ideas. ¿Y qué ideas vendía? Pues, por ejemplo, tenían letreros, me senté allí y lo voceaba. Sí. Se habla de la nada, se cura el horror vacui, se resuelven problemas contemporáneos. ¿Y se acercó alguien a comprar? Se me acercó uno. ¿Uno? Sí, un habitual de la Alameda que estaba más para allá que para acá, pues yo creo que se había tomado varios whisky, y me dice, fue genial, porque me dijo, ¿tú me puedes explicar ese libro? Era La ciencia y la lógica de Hegel. Y estuve hablando con aquel hombre de la ciencia y la lógica de Hegel unos 5 minutos hasta que el hombre cogió la cerveza y se fue, como diciendo, no me calientes más la cabeza. Y esa fue la segunda más aretada. Pero nadie se acercó excepto este borrachín excepto aquel borrachín que está grabado en el vídeo, ¿no? Y me pareció genial, tío. Porque yo creo que lo dijo al principio con curiosidad. Fue el único que mostró curiosidad. Somos poco curiosos. Bueno, nos hemos vuelto muy inhibidos. Si ocurre algo así en la calle, miramos, hacemos la fotito, pero no nos acercamos. Igual que la gente ya no habla en los autobuses, todo el mundo todo el mundo. Como poseso, hombre, habla con la gente, tío. No sé, pregúntale algo a alguien. Verás qué curioso.
Bueno, Charo Gutiérrez, pregúntale algo al profesor Rodríguez Tous. Bienvenida. Muy buenas tardes, profesor. La verdad es que si hubiera pasado en aquel momento por allí, yo sí lo hubiese consultado si me podía curar del horror vacui. Pero como ya ha pasado tiempo, creo que ya lo voy superando poco a poco. Pero bueno. Para ser feliz, que estará todo el mundo. Todo el mundo quiere sí. saber qué hacer para ser feliz. Por ejemplo. Bueno, pues vamos a conocerlo un poquito más, profesor, con nuestro cuestionario, el que hacemos todos los días a nuestros invitados. La respuesta debe ser cortita, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá. ¿Cuál es su estado de ánimo? El más habitual, la estupefacción. Yo me quedo siempre como diciendo, ¿qué? ¿Esto está pasando? ¿Y su mejor momento del día? Uy, la noche, las 2 de la madrugada o así. Si yo tuviera clase a las 2 de la madrugada sería brillantísimo. Por la mañana, por ejemplo, parezco siempre como dopado o con resaca. No soy capaz de hablar hasta las tantonas. ¿Pasión o razón? Las dos. La pasión sin razón es un delirio y la razón sin pasión es fría y meramente mecánica. Ya lo decía Hegel, ¿no? Nada en el mundo se ha hecho sin razón y pasión a la vez. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Ya, el que invente la manera de activar la sinapsis, ese en el cerebro, claro. Tenemos que pensar más, ¿no? Esto yo no lo digo por motivos profesionales, sino porque creo que es la solución a muchos problemas, la reflexión, el pararse. Eso hasta lo decían las abuelas, niño, párate y piensa. Esto es de abuela, no es de filósofo. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que ha hecho? Sí, una vez, solo una vez, fui promotor de conciertos de jazz. Organicé uno. Mal. ¿Cuánto dinero perdió? No lo perdí. Era una cosa de instituto, pues lo tuve que organizar yo y metí la pata porque llamé al... En fin, un lío, pero lo hice yo. ¿Las reglas están para cumplirlas o para saltárselas, profesor? Para cumplirlas y de vez en cuando para saltárselas un poquito. En plan gamberrillo, pero poquito. ¿La última vez que retó a alguien a duelo? A duelo, ya me gustaría. Ya me gustaría, es como los duelistas de Conrad en una novela, tener a alguien a quien poder retar toda mi vida a duelo sin batirnos de verdad. Pero no, la verdad es que no. En realidad soy muy pacífico. ¿Qué consejo daría a nuestros políticos para subir un poquito el nivel cultural? Uno primero sería que a ver si de vez en cuando hablan de libros, los libros que han leído. Y otro es que se fijen en alguien que está muy olvidado, que es Alfonso Guerra, que es alguien que hablaba siempre de libros, que tenía tiene un amor por el mundo intelectual indiscutible y que es una máquina lectora. Eso es un ejemplo. A ver, ya sé que un político lea no significa que la gente lea, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? En este momento, digo yo. Profesor, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Una persona cuerda, si queda alguno, pues Boadella. Está muy cuerdo. Y entre los políticos, Borrell, está enorme. De hecho, le debemos mucho a Borrell. Se desatascó, en un momento clave lo desatascó. Sí. Igual que el discurso del rey a escala institucional, las intervenciones de Borrell fueron muy potentes. Sí. Y muy de tío con la cabeza en su sitio. A mí me admira. Y no sé, bueno, ya le pedíamos uno, nos ha dicho Jesús dos. está cuerdo. Uy, qué dolor. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A divertirnos. Vale. Eso lo decía don Ramón Carande, no te aburras, que a su vez lo decía su abuela, o sea, ya es un consejo del siglo XIX, dirigido al siglo XXI. Niño, tú no te aburras nunca. Eso es. Bueno, pues cuéntenos, lo ha dicho en la entrevista, ha hecho alusión al libro que le gusta, uno de sus favoritos. ¿Por qué nos trae hoy Los orígenes del totalitarismo, una obra que a usted le gusta especialmente? Puse dos, una clásica que por motivos profesionales... Pero no tenemos tiempo, pero esa no. Chico, pero Los orígenes del totalitarismo porque, aparte de que es una obra excelsa de la teoría política del siglo XX, Hannah Arendt, yo creo que es su obra maestra, absolutamente, porque describe muy bien desde su trasfondo histórico, pero también mental, eso que hoy llamamos populismo o los extremismos políticos que hoy se han convertido en preocupación. Y eso lo hace hablando del antisemitismo, también del totalitarismo de stalinista, pero también del colonialismo,
déjelo ahí. Lo recomiendo absolutamente. Vale, o sea, bueno, también es es un libro además de verano, tío. Sí. Llevarse a la Muy playa. bien. Ya También sé es que... entusiasta, muy rápidamente, del Padrino, de las 3 películas, además. Hombre, el Padrino hay que verlo, el Padrino 1, 2 y 3 hay que verlo una vez al año. Como Porque mínimo. es una especie de enciclopedia de vida, tío. No odies a tu enemigo, eso te impedirá entenderlo. Ah, muy bien. En Y en fin, pi- un montón de frases, pero no Sí. voy a poner... Bueno, sí, eso sí, está no. muy bien. No odias a tu enemigo, eso te permitirá Y entenderlo. en pintura se queda con el retablo de Eisenheim, que está en El Colmar, retablo Francia. de Grünewald está en Colmar. Es una pintura que cuando yo la vi la primera vez, hace un montón de años, no sé si me quedé media hora mirándolo. Esa crucifixión es sencillamente demoledora, porque es brutal, pero además enternecedora. Es muy raro, además. Sí, sí, Es sí, una sí, cosa la del siglo verdad. XVI que no parece de ningún tiempo. Bueno, teníamos también la música que había elegido a Bach, era la suite para violonchelo solo. Ah, sí, y la cuando ciudad estoy cabreado elegida. es lo que oigo. Cuando está cabreado, oye... En el móvil, con los auriculares, me pongo las suites una tras otra, no sé cuántas veces lo habré oído, pero... Eso es lo que oye, ¿no? Sí, las suites para violonchelos. Y solo de Barcelona, Bach. la ciudad de Barcelona. Es también la que ha elegido. Y ya Sobre lo ha explicado, lo ha todo esa explicado. Barcelona que no debe dejar de existir. Claro, el Hombre, que los argumento- tabarnianos quieren que Barcelona siga siendo una ciudad efervescente, no una especie de erial. Sí. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa en nuestro fotomatón. A ver cómo ha quedado. Muy. Hay un fotomatón. Hostia. Anda. Sí, parezco un filósofo, tío, de fuerza. No, no. Tengo ya una edad, tío. Es que, pero, está estupendo. Sí. ¿O no? Sí, Claro. yo lo veo estupendo. Pero de los que mejor han salido. Y además parece un Mi edad embajador mental también. son 12 años. Y tío, además, yo creo. la pinta que tiene Tiene de embajador. es de un gran embajador. Aunque no lo es, de Tabarnia. No lo soy, pero lo ya repito, quisiera, no lo soy, ya no quisiera- lo soy. Ya quisiera Dastis tener algún ejemplar como el que hoy hemos tenido aquí. Para donde fuera, para... Bueno, si mi nombre embajador, no sé, la Antártida, existe embajada en la Antártida, es un sitio que quiero conocer antes de morirme. Bueno, Lo pensaría. Dastis, toma nota. Ha sido un placer como siempre, nos ayuda a pensar. No soy embajador, ¿hacia dónde miro? No soy embajador, no soy embajador. Despedimos al profesor Juan Antonio Rodríguez Todo. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Gracias, profesor, que no embajador. Nosotros venimos mañana, volvemos mañana. Ya saben que nos pueden volver a ver esta noche a las 11:15 y también a través de las plataformas sociales, por ejemplo, en Televisión a la Carta y también en YouTube. Disfruten con la cultura y hasta mañana.